Bueno, hoy vamos a introducir un texto que es clave, que es muy importante, que se llama Más allá del principio del placer. Es un texto de 1920. ¿Y por qué es clave? Porque hay una torsión en la teoría, con lo que se conoce como la segunda tópica freudiana. Va a haber otro planteo de lugares que iniciamos acá, después va a ser con el yo y el yo, vamos a retomar esta cuestión, que es un texto de 1923. Este es de 1920. ¿Qué le ocurre acá? ¿Qué se cristaliza en la obra? ¿Qué nos... hay dos pulsiones, hay un dualismo pulsional, que son las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, pero la novedad que Freud sostiene y nunca va a dejar de sostenerlo en la teoría, es que la pulsión de muerte tiene jerarquía sobre las pulsiones de vida. Es fuerte esto en sostener esto. Y para sostener esto, nosotros en teóricos tenemos que trabajar los primeros 5 capítulos. Para sostener esto, sobre todo, en el capítulo 2, va a ser referencia, que hoy lo vemos, lo vamos a ver, a 3 referentes clínicos. Yo se los cuento y después lo vamos desarrollando. ¿Qué son? La compulsión de repetición, el juego infantil. Él, a partir de estas 3 cosas, dice la pulsión de muerte es jerárquica. Y los sueños traumáticos. Entonces, ¿qué? El segundo fue infantil. Los sueños traumáticos, el juego infantil y la compulsión de repetición. No importa el orden, ¿no? Porque por ahí se los voy diciendo en distintos órdenes. Freud, a partir de esta observación clínica, lo del juego infantil es con su nieto, no es con un paciente, es a partir de verlo jugar a su nieto, dice, nos pasa que la pulsión de muerte tiene jerarquía. Esto lo va a llevar, más o menos les voy diciendo el horizonte del segundo cuatrimestre, a 1924, con el problema económico del masoquismo, a decir, nos constituimos desde un masoquismo primario que tampoco lo resolvemos. ¿Qué implicancia va a tener esto? Que el psicoanálisis como disciplina y como tratamiento no nos propone ningún éxito. Entonces, ¿qué nos propone? Nos propone que frente a los diferentes fracasos, esto no nos destruya. O sea, saber fracasar mejor. Saber no en un sentido de saber consciente, sino en experiencia. O sea, no nos va a curar de la muerte, no nos va a curar de la muerte de los otros, no nos va a curar de las guerras. Freud era muy pesimista respecto de eso y lamentablemente la historia le da la razón. ¿No? Lamentablemente la historia le da la razón. Él dice, no, nos constituimos desde la pulsión de muerte y acá entra en tensión con cuando haya otra sociedad, va a haber otro modo de resolver las cuestiones. Él va a decir, sí, no es lo mismo que esto esté regulado que no esté regulado desde lo social, pero esta es nuestra tendencia. Eso, ¿no? Bien claro. También, ¿cuál es el contexto? El contexto es 1920. ¿Qué pasa en 1920? Termina la Primera Guerra Mundial y se encuentran con lo que se encuentran. Además, en 1920 está la gripe española que barre un montón de gente joven en Europa. Y dentro de ellos, a la hija de Freud, que es Sofía Freud, una jovencita que muere de gripe española.
Hay como distintas versiones, porque también había, parece que estaba embarazada. Ay, no leí eso. Sí, y que había sido también por un aborto, pero pueden sumarse variables. Pero bueno, o sea, ese era el contexto de Freud. No había papel para escribir. Esa guerra había arrasado sobre Europa Central, Europa del Este, Europa, era toda Europa. A la Argentina la benefició, porque empezaron a exportar alimentos y, bueno, a veces pasa eso, ¿no? Y se empezó, las clases aristocráticas que veraneaban en Europa no podían veranear ahí. Entonces hay un desarrollo de hoteles, de cosas. Hay como un auge y también por la exportación de alimentos. En la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial. Les quería leer. Vamos a ir igual punto por punto del programa en relación a lo que el programa sitúa como ejes del texto. Lo primero es la introducción a la pulsión de muerte. El punto primero del programa para teóricos es introducción a la pulsión de muerte, que es lo que acabo de decir. Hay un giro importante en la teoría y la jerarquía es desde la pulsión de muerte. Les quería leer un fragmentito de carta de Freud que escribe contando el contexto. Entonces, usted tiene lo presente esto de la segunda tópica, que ya no se va a situar, si bien no se elimina para nada, los lugares que son el inconsciente, el preconsciente y la conciencia, sino el yo, super yo y el yo. Esto a partir de 1923 va a quedar específicamente situado. Y que hay jerarquía con la pulsión de muerte, de la pulsión de muerte. Siempre Freud sostiene un dualismo pulsional, ¿no? Ahí va. Bueno, un poquito antes, Freud habla de sus vacaciones. Piensen que ya era grande, era un médico reconocido, grande, porque él nace en 1956, o sea, tenía 60 años por ahí. Y dice, Freud le escribe a Abraham, no se extrañe de que a pesar de los tiempos, el fin de la guerra, elijamos unos lugares tan exquisitos para veranear. Pero es que las cercanías de Viena son aún más caras, él vivía en Viena. Casi impagables. La mayoría de los lugares de veraneo aún están cerrados. Se habían cerrado en ese tiempo. Y viajar al extranjero exige unas gestiones insoportables. ¿Quién sabe cuánto de nosotros sobreviviremos al próximo invierno que promete ser muy crudo? En último lugar, el convencimiento de la ruina económica debido a la situación del Estado no invita precisamente a ahorrar. Y él prevé esto de cuánto sobreviviremos, viene de esa gripe que diezma a la población joven. Yo les decía que a diferencia de la gripe del COVID, sobre todo pegó en la gente joven, el COVID más en los mayores, al menos en porcentaje.
así empezamos optimistas, pero es para que no se quejen. Es para que no se quejen. Y bueno, y después sigue peor, así que ni se lo creo. Porque, claro, no se lo creo. Pero pasa esto. Hay una cuestión, ¿a qué tendería? ¿Cuál es la tendencia a la pulsión de muerte? Lo voy a decir claramente, es la tendencia al retorno de lo inanimado. Esta es una idea de él, que se ilumina un día y lo dice. Esto está en Nietzsche. Nietzsche es un filósofo alemán anterior a él. Lo que pasa es que, bueno, vieron cuando hay interlocución en la época, por ahí alguien escucha a un filósofo y después lo dice como propio. Pero esto, el eterno retorno de lo igual en Nietzsche, que está trabajado en distintos textos. Está en Así habló o hablaba Zaratustra, porque no hay diferencia en alemán entre el pretérito imperfecto e indefinido. Está en La Galla Ciencia, que les traje un párrafo. Es lo que lo va a inspirar a situar la compulsión de repetición. Se los digo así, después nos metemos en el texto freudiano. La compulsión de repetición sería eso imposible de ligar, ese afecto imposible de ligar a representaciones, por eso insiste. ¿Dónde se lee principalmente? En las adicciones, cuando se puede parar porque el cuerpo colapsó. No antes. Les leo lo de la Galla Ciencia o el Gay Saber, lo dicen muchos textos, es un tema de freudiano, es un tema de Nietzsche, así como lo que sostiene que Dios ha muerto. Dios ha muerto, el hombre lo mató, y esto no es una idea pesimista en Nietzsche, sino es al revés. Como Dios ha muerto, está abierta la mar, así termina. ¿Qué podríamos hacer un contrapunto? Esto no es para que lo escriban en ningún lado, por favor les pido, con el padre muerto de Totem y Tabú, que es lo que se sitúa en el origen. Y podemos hacer una línea que no nos vamos a meter para nada, pero entre Spinoza, Nietzsche y Freud, con que si Dios ha muerto o hemos matado a nuestro padre, hay una pérdida de sentido. ¿Pero de qué sentido? No del sentido para cada uno, sino del sentido trascendente, del sentido en otro tiempo, en otra vida, en otro momento. Esa es la caída de estos pensadores, la caída del sentido trascendente. Se dan cuenta que se opone a la religión esto, claramente. No es sufrir ahora porque después, cuando mueras en el purgatorio, no sé dónde, no. Es ahora, es este segmento y hacemos lo que podemos. En eso hay una consonancia entre estos dos pensadores, y en Spinoza, ¿por qué se los nombro? Siglo XVII, porque él habla también de lo inmanente. Lo inmanente es que lo contrario de lo trascendente, no hay dos planos, es en un mismo plano donde acontece la vida, donde acontece la vida. Y claro, entra en tensión con los pensamientos religiosos. Si bien después va a decir que es lo más humano el pensamiento religioso, porque necesitamos un paraguas frente a los sinsabores para ser suave, qué sé yo, a la tragedia de la vida, que es que nos vamos a morir, que los otros se van a morir, que qué sé yo, eso que saben. Bueno, les leo lo de La Galla Ciencia. Para el que les interesa, el eterno retorno del igual. Freud hace referencia a Nietzsche. Si bien nunca lo reconoce demasiado, lo reconoce en esto, y me parece que lo sitúa también Strachel, que es el editor. Y ustedes, no sé si lo vieron, pero lo van a ver sobre un tipo, sobre los rasgos de carácter, cuando habla de
de los que delinquen por conciencia de culpa, hace referencia a un párrafo que sí está en Así habló Zaratustra, que es el pálido delincuente. El pálido delincuente es el que se hace castigar porque tiene culpa. Entonces, delinque de una manera que lo vayan a encontrar para sancionarlo, se hace sancionar. Yo les decía esto en el otro cuatrimestre, que hay que pensar mucho en los niños, entre comillas, traviesos en los colegios que se hacen castigar todo el tiempo, ¿no? Que no son los que tienen estrategia, sino los que van directo, cuando uno va directo a hacerse castigar, no solo pasa en los niños. Freud dice, se hace castigar porque lo primero es la conciencia de culpa. La conciencia de culpa, la culpa llama al castigo. Ese es el problema de la culpa, ¿no? Bueno, esto lo representan las religiones en la autoflagelación y en el cuerpo también. Esto, no me voy a meter con eso. Pero les leo lo del eterno retorno, que es insoportable, ¿no? Vivir en un eterno presente que no haya, no poder situar en el pasado, como la compulsión de repetición, es siempre el mismo vaso de vino, ¿no? Es siempre en el tiempo presente, hasta que ya no da el cuerpo más para seguir tomando. Escuchen, el peso más abrumador es el punto 341. Dice Nietzsche, ¿qué ocurriría si un día o una noche un genio te fuese siguiendo hasta adentrarse subrepticiamente en tu más profunda soledad? Ahí está otro tema, ¿no? El tema de la soledad y la soledad profunda. Y te dijese, esta vida, tal y como tú ahora la vives y la has vivido, tendrás que vivirlo una vez más, e incontables veces más, y no habrá en ella nada nuevo, sino que todo dolor y todo placer y todo pensamiento y suspiro y todo lo indecidiblemente pequeño y grande de tu vida tiene que volver a ti, en el mismo orden y secuencia. E igualmente esta araña y esta luz de luna entre los árboles, igualmente este instante y yo mismo. Al eterno reloj de arena de la existencia se le dará la vuelta una vez y otra vez, y a ti con él, polvillo del polvo. ¿No te arrojarías al suelo y harías rechinar tus dientes? Y maldecerías al genio que hablase así. Esto es el peor de los castigos. O sea, la imposibilidad de concluir, la detención en un tiempo presente eterno. Donde sería una versión, qué sé yo, el día de la marmota, ¿no? Esto de volver de la misma manera. Imagínense el primer día de clase, el primer grado, la maestra, siempre vivir lo mismo. ¿O acaso has experimentado alguna vez un instante enorme en el que le respondieres: eres un Dios y nunca he oído nada más divino? Si aquel pensamiento cobrase poder sobre ti, transformaría al que ahora eres y quizá te despedazaría. La pregunta, ¿quieres esto una vez e incontables veces más? Bueno, continúa, pero es esta cuestión, ¿no? Esto de ¿qué sería? Si vamos a otro texto de Freud, un poco anterior, que es de 1915, Duelo y Melancolía, él opone el duelo a la melancolía, donde una de las diferencias, no es la única. La melancolía es esa herida sangrante que nos perpetúa en un tiempo presente eternamente. Siempre sangra la herida, ¿no? Hay como una detención, lo dice claro Freud, hay una detención en el tiempo.
En cambio, en el duelo, la herida concluiría en una cicatriz porque hay un trabajo y otro tiempo, el tiempo de la herida y el tiempo de la cicatriz. Ya nos pone dos tiempos diferentes. Bueno, esto es lo que lo va a inspirar para uno de los tres referentes clínicos que lo llevan a cambiar su concepción de la teoría, que es la compulsión de repetición. Esto lo preguntaban, tipo, ¿cuáles son los tres referentes clínicos en el texto más allá del principio de placer? Entonces ahora tenemos la compulsión de repetición, donde el antecedente sería ese eterno retorno, que retorna siempre igual, no hay diferencia. Si ustedes se ponen a pensar, algo que no tiene diferencia es porque no se enlazó a la palabra bien, es imposible enlazarlo a la palabra, porque aunque una palabra sea la misma, según el lugar que ocupa en la frase tiene otro valor. Por ejemplo, si yo digo tu padre no es tu padre, tiene un valor diferente el primer padre que el segundo padre en esa oración, aunque sea la misma palabra. Cuando algo no puede historizarse, es porque no puede ponerse en palabras. Y me parece que nos da un elemento también para pensar este tiempo a nivel occidente, no digo solo en nuestro país, donde es un tiempo que se echa por tierra la historización, ¿no? Esta cosa de la historización. Yo les había contado, uno va a una tienda, pongamos Zara, y es la misma ropa para un niño o una niña que para una persona grande. Es la misma ropa, lo que cambia es el tamaño. Antes estaba muy marcada la diferencia. Si la niña te ponía voladitos y puntillitas y monitos rosas, no te vestías igual que tu abuela y tu madre. Esta cosa de situación que se puede pescar en muchas cosas, ¿no? Bueno, entonces, uno de los referentes clínicos es la compulsión de repetición, y ahora vamos al texto. Pero tengan presente que algo sale de algo del tiempo. Y además que la cultura de Freud es la misma lengua Nietzsche que él, ¿no? Hablaban la misma lengua. Vayamos. Esta Nietzsche nombra a Schopenhauer también. Bueno, se quedaron todos mudos, que es demasiado para la vuelta. ¿Sí? ¿Quién dijo que sí? ¿Vos? No. Ah, bueno. ¿Alguno tiene alguna relación con Nietzsche, así, ha leído, le interesa como pensador? Yo leí La Galla Ciencia justamente, pero hace ya unos años. Ah, mira. Y vos también, ¿no? También, pero no me acordaba. Ah, sí, el que quiera, hay una película que está criticada por los filósofos, pero bueno, no importa, que se llama Más allá del bien y del mal, que es de Liliana Cavani. Es una película, yo la vi en una escuela secundaria, creo que era anterior, donde muestra una relación que Nietzsche tuvo con Lu Andrea Salomé, que es una persona que se carteaba y tenía una relación directa con Freud. No sé hasta qué punto directo, eso no nos importa. Y con Lu Andrea Salomé y el tercero era Paul Rick. Se llama Más allá del bien y del mal. Fíjense además el título con Más allá del principio del placer, ¿no? Hasta en esta cuestión está la resonancia. Él tuvo una vida terrible porque parece que se agarró sífilis, en esa época no había penicilina y la pasaba muy mal, tuvo un cuerpo que lo atormentaba mucho, sufría enormemente y de hecho muere joven. Como pasaba en ese tiempo, te agarrabas algo y listo.
Eso. Y después, un dato poco simpático, que su hermana fue colaboradora del régimen nazi. Él no, se lo acusa, pero no se puede comprobar en su obra nada de apoyo al nazismo. La hermana sí, directamente, pero era la hermana, pero todo debe tener una hermana que... Yo no. Que dice, bueno. Ahí vamos. Entonces, primer punto del programa, introducción de la pulsión de muerte, me parece que está recontrahecho. Segundo, último dualismo pulsional, porque además que sitúa pulsiones de vida versus pulsiones de muerte, o de la pulsión de muerte tiene jerarquía sobre la pulsión de vida, esto se muere en 1939 sin modificarlo y sosteniéndolo hasta el último momento de su vida. No se retracta de esto. Consecuencias teórico-clínicas. Lo que les decía, si nos constituimos desde la pulsión de muerte, la terapéutica es otra, ¿no? Es otra. No va a haber media naranja, nada nos va a completar, es vivir con esa falta y poder hacer con eso y no quedarnos identificados a eso y todo lo demás. En general, y esto lo digo desde experiencias con la clínica y desde alguna experiencia familiar, cuando alguien está orientado por la perfección, en el sentido de perfección, eludiendo la falta, el quedar en falta, es una vida totalmente desgraciada, no se puede hacer nada. Esto pasa, ¿no? Esta cuestión de la perfección en el cuerpo. Pensemos en el caso de Ford, ¿no? de los chocolates, Michael Jackson, lo que ustedes quieran. La conducta también. En la conducta, si uno pensara, en mi caso, voy a dar una clase perfecta, no puedo ser docente, me tengo que quedar en mi casa. Uno hace con lo que tiene a mano, con lo que puede decirme, Rodrigo. Las monjas, puede ser, se entregan a una vida de servidumbre y castidad. Sí. Él dice lo de las monjas, ¿cómo lo pensás? Ahí hay una lógica. No, ahí habría un sentido trascendente que lo comparte con otras religiones también, ¿no? ¿Qué decir? ¿Cómo lo pensás? Se entrega su vida a una vida que como de una entrega absoluta. Perfección divina, porque. Claro, no un ideal, sino que tipo ella misma ser como una. Sin posibilidad de error. Claro, sí. Viste que son muy difíciles. Sí, y pensar en esto del casamiento con Dios, que esto yo lo he escuchado. Casarse con Dios, como no está encarnado, no te va a decepcionar, no va a tener mal aliento. ¿No? Eso sí puede ser. Y lo que pasa es que, claro, en la lógica trascendente, después pasan otras cosas, sí. Y esto que les digo a risa, hay una cuestión de cuando uno se relaciona con el otro, se pone en juego la propia falta también, de la manera que sea, ¿no? Eso. Bueno, eso, vayamos. Lo que ustedes tienen que ubicar, y esto estaba para el que lo tenga, lectura Freudianas 2 en la página 95. Para el que lo tenga, sino con lo que hablamos en el teórico le tiene que alcanzar, porque es bibliografía objetiva de este año. Ahí se plantea esto de una ruptura crucial que marca la obra para siempre, no hay otra vuelta después. Ustedes tienen que situar que, ¿se acuerdan que habíamos ubicado en el segundo?
Hay poca tiza porque somos solo las anuales los que hemos ¿Se acuerdan el segundo dualismo, el segundo modelo funcional, que era libido? Exacto, libido yoica, o el yo, como quieran escribirlo, versus libido de objeto. Esto es por 1915. Anteriormente era pulsiones sexuales versus pulsiones del yo de autoconservación. Esto le dura hasta el 15, que yo creo que es el pasado. Lo que va a hacer Freud es aunar libido del yo con libido de objeto, y acá va a estar la pulsión de vida. Versus pulsiones de muerte. ¿Por qué? Porque el libido, esa energía sexual, va a quedar del lado de las pulsiones de vida. Y esto estaría en 1920 y ya no se modifica en la obra de Freud. Que si tuviesen que explicar cuál es el paso que da Freud en 1920, tendrían que partir desde el modelo anterior, ¿no? Lo que Freud conmueve. Profe, antes de que expliques esto que estabas hablando de la ruptura, que después me dio una vuelta atrás, eso es lo de la segunda tópica que dijiste al principio, ¿no? Lo Sí. de yo, super yo. Estamos en la segunda tópica. Okay. En 1920 se inaugura la segunda tópica. Donde el más allá del principio del placer, a partir de esos tres referentes clínicos, compulsión de repetición, el juego infantil y los sueños traumáticos, Freud dice, nos habita la pulsión de muerte. Hubo discusiones teóricas respecto de esto. Si nacemos en otra sociedad, si la sociedad hace al sujeto, vamos a ser diferentes si nacemos en otra sociedad. Es verdad, no es lo mismo cualquier tiempo y cualquier espacio donde cada uno nace. Incluso en la misma época no es lo mismo nacer, yo no quiero dar ejemplos, pero no sé. No es lo mismo nacer en penetrar el Chaco en el año que nacieron ustedes que nacer en Buenos Aires o en otro lado, no es lo mismo. O en alguna provincia donde para estudiar hay que mudarse. Sacando eso, lo que dice Freud es, nos habita la pulsión de muerte, y esto lo tenemos que regular siempre, porque si no, el hombre es el lobo del hombre. Y esto pasa. Y si vamos a la historia, lo podemos verificar muy rápidamente. Entonces, Freud hace eso. En 1920 hace con Freud la libido del yo y la libido de objeto del lado del Eros. Eros es la pulsión de vida, y la contrapone a la pulsión de muerte o tánatos. Les doy distintas maneras de decirlo, ¿no? Vieron que los velatorios se llaman tanatorio, ¿no? Lo tanático tiene que ver con la muerte. Lo que pasa es que la interrelación de las pulsiones están en la vida, está la interrelación de las pulsiones. La vida y la muerte vienen juntas. Freud lo dice claro, es la vida con la muerte, no es la vida y la muerte. Nosotros vamos viviendo y se van muriendo cosas. Células, se cae un pelo y se muere una célula. O sea, está la vida y la muerte permanentemente mezclada. Esto de la mezcla y desmezcla de las pulsiones tiene que ver con eso, con que no son compartimentos estancos la vida y la muerte. ¿Qué es una discusión para el que le interese la filosofía que trabaja George Politzer en Principios Elementales de Filosofía, entre la filosofía materialista y la idealista, con el obispo Berkeley? ¿No? Esto está ahí. Bueno,
1920, les leo un párrafo. Lo inconsciente, esto ya lo habíamos situado en el cuatrimestre anterior. Lo inconsciente, lo reprimido no ofrece resistencia, va a decir Freud, ¿no? No ofrece resistencia alguna a los esfuerzos de la cura y aún no aspira a otra cosa que a irrumpir hasta la conciencia. Estamos en el texto, ¿no? Vamos a... Terapia. Espera, no lo sé, pero no anoté la página. Es al comienzo. Que esto les va a iluminar es segundo parcial, del segundo al tercer parcial, todo el cuatrimestre, que Freud empieza a ver, cuando él dice, para que lo lean el texto desde esta lógica, cuando él dice nos constituimos desde la pulsión de muerte, que le va a dar pie a decir el masoquismo primario, 4 años más, ¿por qué pasa esto? Él no lo responde, dice hay enigmáticas tendencias masoquistas en el yo. Y para él esto es enigmático. ¿Por qué pasa esto? Es enigmático. Lo que no duda es de que pase. Y que cada sesión sería situar en el relato cuál es la tendencia masoquista, en qué nos jugamos en contra cada vez, ¿no? Aunque tengo apariencia de lo contrario, de éxito. Puede haber tendencias masoquistas incluso en el éxito, porque uno puede estar en contra del deseo. O sea, ¿qué se le opondría a la pulsión de muerte? El deseo, ¿no? Ese es un par que se podría armar. Entonces, Freud va a hablar de las enigmáticas tendencias masoquistas del yo en el capítulo 1. Estoy en el capítulo 1. Y va a situar que esto es clave para cuando veamos el yo y el ello también. O sea, acá empieza a situar conceptos que va a seguir trabajando en el yo y el ello 1923, texto fundamental, y en el problema económico del masoquismo 1924, pero lo plantea desde aquí. Va a decir, el inconsciente no reprimido, ¿se acuerdan que ya habíamos situado que había un inconsciente reprimido que tenía que ver con las formaciones del inconsciente, sueños, síntomas, actos fallidos y chistes, que es el inconsciente dinámico, y había un inconsciente no reprimido que era el reservorio pulsional, que tiene que ver con el ello? ¿Se acuerdan de eso? Estos dos inconscientes, el reprimido y el no reprimido. No reprimido quiere decir que no es reprimible tampoco, porque no se liga a ninguna representación. Lo que se reprimen son palabras, representaciones. Recuerden que la represión cae sobre imágenes acústicas, sobre palabras, no sobre sentidos, no sobre afectos. El afecto se desplaza. Recuerden eso, ¿no? Entonces va a decir, el inconsciente no reprimido pasa a ser el núcleo del yo. Ya es un yo que tiene al ello en el núcleo. Fíjense. Y esto después va a dar a la resistencia. La resistencia del yo va a tener que ver con eso. Ya no hay, se va a ir presentando en Inhibición, Sintonía y Angustia, texto del 26, distintas resistencias. ¿Por qué va a resistir el yo? Porque en su núcleo tiene al ello. Y de ese ello, que es el reservorio pulsional, es de donde parte la tendencia masoquista. Y de ese ello es de donde va a partir la compulsión de repetición. La compulsión de repetición es lo que no puede ser ligado a otra representación. Entonces,
siempre hay un resto perturbante que intenta ser ligado, pero es imposible de ser ligado. ¿Dónde lo leemos? Les decía, en las impulsiones, en las adicciones. En las adicciones leemos el fracaso de la defensa. Recuerden que no se define una adicción, que esto lo dijimos, por el objeto de consumo, sino por el modo de consumo. Nadie es adicto por consumir tal o cualquier cosa, sino por no poder dejar de consumir. Esto lo vemos tenuamente en las redes sociales. Cuando empezamos a pasar Instagram y no podemos parar, ¿no? Como que no es uno el que maneja Instagram, sino Instagram nos maneja a nosotros. Y bueno, cada uno tendrá su lugar con esto. No poder parar de escuchar o lo que sea, es en el no poder parar de consumir lo que quieran. Es verdad que hay sustancias que generan cuestiones químicas que además generan adicción física, pero a la adicción física se le suma la psicológica también. ¿Se entiende por qué lo de la cara compulsiva del yo? La cara compulsiva del yo, porque tienen el reservorio pulsional, que es el ello, y es lo que impide terminar de ligar el afecto a una representación. Entonces fracasa la defensa y va de una en una, siempre es una, ¿no? Voy a tomar un pinito, pero ese uno es uno y uno y uno y uno. ¿No? Si uno dice me comí 3 medialunas, está. Lo peor es cuando dice me voy a comer una medialunita. Y el diminutivo. El diminutivo es clave, una cervecita, una medialunita, lo que ustedes quieran. Hay que pensar por qué el diminutivo, ¿no? Profe, Decime. no me quedó claro lo que dijiste literalmente recién, que el ello es el reservorio pulsional. En el yo. Ya no tenés el yo, el ello y el super yo. Vos tenías el primer yo, que eran identificaciones, ¿no? Un yo constituido por identificaciones. Ahora que va a decir Freud que el yo tiene que el ello, o sea, lo pulsional está en el yo. O sea, el yo y la conciencia ya no hay, habrá una parte del yo que tiene que ver con la conciencia, pero si hablamos del ello y de lo pulsional, estamos por fuera de la conciencia. O sea, no todo lo consciente está en relación al yo. ¿Se entiende esto? ¿Eso tiene que ver con lo que damos en seminarios como los filisteos? ¿Como cliché? Hablas de eso inconsciente que no se puede hacer consciente. Sí, lo que pasa es que el cliché en seminarios lo ven en relación a la transferencia y al amor, que uno se liga a objetos, el analista como un objeto más, desde cómo hizo el Edipo, cómo transcurrió el Edipo. O sea, no se ama se ama sobredeterminadamente por ciertos rasgos. Claro. Esos son los clichés, los rasgos inconscientes. Sí, Claro, lo que pasa es que como que ahora... Está bien, el yo la... es autónomo, más vale, no vas a decir... sí, son cosas que pasan incluso a pesar de uno. Ahí es lo pulsional. Lo que pasa a pesar de lo que uno quiere que pase, ahí está lo pulsional. Es el yo que no controla porque tiene la pulsión en el centro. ¿Y eso sería el ello entonces? Claro. Okay. Claro, lo que pasa es que como que fue la primera vez que nombraste esto, del ello, yo y nadie... Lo que pasa es que acá estás en el 20 y los escritos técnicos son del 12, entre el 12 y el 15, con recordar repetidos laborales del 15, ¿no? Todavía, sí, pero los clichés tienen la sobredeterminación en el amor y el analista como un modo de amor más vecino. Fuiste el yo no reprimido. ¿Cómo?
El ello, va lo no reprimido. Es lo no reprimido, no hay representación, no. Lo reprimido, ¿dónde lo sitúa? No es lo representable. ¿Qué? Lo reprimido, ¿dónde lo sitúa? Lo reprimido sigue estando en el yo, pero no todo el yo tiene que ver con lo reprimido. No todo, o sea, es un yo con entramado, ¿no? Es un yo con un entramado. Freud dice, el yo y el ello del superyo, el yo y el ello no se distinguen excepto en el conflicto. Hasta que no hay conflicto no distinguís las tres instancias. Están entramadas. Profe, perdón, esto que dijiste de que no todos los conscientes están en relación al yo, es esto de que el yo está también conformado por el inconsciente o... Por el ello, sí, el ello como lo no reprimido, el inconsciente no reprimido, lo dice así claramente, claro. Por eso no hacemos psicología del yo, porque fortalecer ¿qué? Si es un yo vasallo, no es por ahí, no es por la voluntad. Que te opones a un montón de cuestiones. Yo no sé ahora, pero me acuerdo alguna vez ciertas dietas o ciertos lugares donde se intentaba adelgazar que te ponían un candado en la heladera. Como si no se pudiera abrir candados. Cualquiera que tiene bicicleta sabe que los candados se abren. Este inconsciente no reprimido, ¿lo podemos ligar a la frustración interna estructural? Sí, okay. sí. Vayamos, sí. Entonces... Profe, que como que no sabemos de dónde viene yo, ellos, o yo por lo menos yo digo. Yo. Como que de repente lo mencionó y así, ¿sí? Porque tenemos que leerlo en el texto o... Está en el texto, claro. lo empieza a nombrar en el texto para entender que la compulsión de repetición. Parte del segundo dualismo, ¿no? Habías dicho. Claro. A partir del segundo dualismo empieza a hablar de la segunda tópica. Cambia de eso. Claro. ¿Por qué? Porque si no hablo de compulsión de repetición van a decir 2 puntos, lo no ligable, pero ¿por qué? Porque en la base del yo está el ello, ¿no? Es como todo el engranaje de este tiempo de la posada. Decime. ¿El superior? Todavía no lo nombro, no, ya vamos a ir. Tengan presente que la compulsión de repetición se sostiene porque en la base del yo está el ello, que es lo pulsional. Lo que no se puede ligar a otra representación porque es el inconsciente no reprimido. Es un modo de nombrar eso. Escuchen, esto lo va a decir en la adenda. Yo no sé si está en lo que ustedes tienen como apunte, pero me parece que aclara, página 149. Yo iba a decir que hay un inconsciente que resiste. Hay un inconsciente que resiste, que es el ello. El inconsciente que resiste. Y esto es textual. Tras cancelar la resistencia yoica, es preciso superar todavía el poder de la compulsión de la repetición. O sea, hay algo que va más allá de la resistencia yoica, que es la compulsión, la repetición, la que es, y ahí engancharía con lo que vos decís, porque dice la atracción de los arquetipos inconscientes sobre el proceso pulsional reprimido. Y nada habría que objetar si se quisiera designar ese factor como resistencia al inconsciente. Esa compulsión de repetición, no les voy a decir la palabra en alemán, tiene que ver con la resistencia del ello, la compulsión de repetición. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes tienen un síntoma, por ejemplo, es que opera la represión y hay un desplazamiento del afecto hacia otra representación que es sintomática, pero hay una economía que es la economía de las formaciones del inconsciente. En la compulsión de repetición no se puede ligar, no se termina de ligar. Que esto se ve, lo que les decía, en las impulsiones, en las adicciones.
en las seducciones de esas que no se pueden parar de verdad. ¿Y por qué esa resistencia del ello en esto de la convicción? Porque esto lo va a empezar a ampliar, Freud va a empezar a hablar de distintas resistencias. Va a hablar de la resistencia a represión del yo, pero no es para ahora, ¿no? Y la resistencia del ello va a estar, ¿dónde se va a ubicar clínicamente la compulsión de repetición? Que repite porque intenta ligar, pero no lo consigue. Claro, porque el ello lo no ligado. Claro, te lo digo en la página 6, que está previo al capítulo 1. Lo digo. Ahí va, ¿eh? Esto lo dice Strachey, el editor. Ya había llamado la atención sobre la compulsión de repetición como fenómeno clínico, pero aquí le atribuye las características de una pulsión. Esta es la diferencia. Estaba como fenómeno clínico, pero acá dice, tiene que ver con la base funcional, que es el ello que está en el yo. Claro, ¿no? y lo ligado sería entonces, por ejemplo, un síntoma. Un síntoma, un acto fallido, cualquier formación del inconsciente es algo que se liga. Claro, y lo repetido es eso que lo hacemos como, que no tenemos que ir a recordarlo para... ¿Tiene que ver con eso? Como que ahora estamos en la etapa que ya no es más el recordar, el trauma. Pero no después del seminario vayan a okay. Después lo situamos. Como que al no poder ligarlo, no hay una representación que lo aflore, digamos. Sí, tal cual. Por ejemplo, la diferencia entre lo que es un ataque de pánico, que es una inundación psíquica de un afecto que no está ligado, por eso el cuerpo queda echado, tumbado, a lo que es una fobia. Pasar de un ataque de pánico, una fobia, que es una fobia, algo ligado, que ya lo van a ver en la angustia, capítulo 2 de este texto, queda ligado a un objeto. Entonces, te angustias en relación a ese objeto. Si esquivas el objeto, puedes hacer tu vida. El ataque de pánico lo que no te permite es hacer la vida, ¿no? Ya ahí abrir una ligadura es otro estamento, ¿no? De tener fobia a los ratones, qué sé yo, bueno, los ratones seguro que lo toman por sorpresa, pero podés esquivarlo. El ataque de pánico no, porque no está ligado. Claro. Igual el ejemplo son las impulsiones, las adicciones. Bueno. ¿Cómo venimos? No, puntuar los 3 primeros capítulos y después que la clase próxima ponemos preguntas y trabajemos los otros 2, ¿no? Porque seguro va a entrar alguna pregunta de más allá del principio de clase en el parcial. Gracias. Hay poquísimo. No son las listas. No, ahorremos papel. Ahí voy. Otra cosa importante, les decía, el otro referente clínico son los sueños traumáticos. ¿No? Ustedes tengan presente que a Freud lo lleva a cambiar este dualismo, estos 3 referentes. Los sueños. ¿Se acuerdan que hasta aquí los sueños? ¿Qué eran los sueños? Formaciones del inconsciente. Eso sí. Pero ¿qué más? Cumplimiento de deseo. Acá, dice Freud, no solamente son cumplimientos de deseo, están los sueños traumáticos, que es aquello que no podía ser ligado, lo repetimos en el sueño una y otra vez. ¿No? Tienen que ver con el intento de ligar lo que no puede ser ligado. Yo les conté, no sé si les decía, que empieza a escuchar por ahí a los soldados de trinchera que sueñan una y otra vez que la bomba cae en el mismo lugar. Freud dice, ¿qué cumplimiento de deseo puede haber aquí?
que sueño una noche y otra noche y otra noche. ¿Vieron los sueños repetitivos? Han tenido, ¿no? Los sueños repetitivos que son pesadillescos y te contás y volvés a soñar eso, dice, es un intento de ligar eso que quedó como traumático. Además el que sueña es porque sobrevivió, ¿no? Este trauma del sobreviviente tiene que ver con eso. Entonces dice, no, los sueños no son solamente cumplimiento de deseo. Está también esta cuestión de ligar un intento de ligar, y está en esa repetición padeciente de un sueño. Profe, ¿siempre se da así? ¿Podemos no recordarlo los sueños traumáticos? En general te despiertan, te generan mucho malestar, transpirar, te despiertan. Soñar que asaltan tu casa una y otra vez, todas las noches, ¿no? Que entran ladrones o que se muere alguien que crees, y soñar cuando muere esa persona. Qué suerte. Yo les conté un sueño traumático que soñaba que debía una materia en el colegio secundario que era contabilidad. Y yo me había recibido de psicóloga, y era terrible, decía, pero si yo ya soy psicóloga, tengo que ir. Era así. Yo les conté que quedaba ligado a que mi hijo había estudiado en ciencias económicas. ¡Ay, les conté! Puede ser que haya vivido mucho. El sueño es, no el contexto. Mi viejo estudió ciencias económicas. Y yo, mi viejo, mis primos, muchos de económicas. Y yo me fui a psicología. Como una tía, tengo una tía también, que estudió psicología, filosofía y letras. Y me abro de eso, nadie objeta nada. Por ahí ese era el problema, que no tenía que pelearme con nadie. Y aparecía como algo que yo me había abierto de una línea familiar paterna, en otra facultad. Y bueno, y esos, ¿saben cuándo termino de soñar? Cuando se resuelve ese sueño, que ni sé por qué, cuando empiezo a ganar dinero con la profesión. Cuando gano dinero con la profesión, sí. Porque por ahí estaba esa objeción, ¿no? ¿Qué? Está ligado a... Andás a ver, sí, ahí claro, la economía, la facultad de economía, andás a ver si con el significante economía, que no era menor para la familia, no era menor, una familia paterna ideal, era menor eso. Bueno, ese era un sueño que una y otra vez. Y esta es la diferencia con los sueños de angustia. El sueño de angustia también te despierta, y puede ser una pesadilla, pero lo soñás una vez. Tengan presente, porque yo escuché decir a docentes como equivalentes sueños de angustia a sueños traumáticos. No son equivalentes. Puede tener el mismo contenido, que te despierta, pero es una vez. En cambio, el trauma tiene que ver con la repetición. Lo traumático lo ves con la repetición de esa cosa igual, una y otra vez. Profe, ¿puede ser que nunca haya tenido sueños traumáticos? Sí, si no los tuviste, ¿quién te va a contar? ¿Quién te va a contar? Uno tuvo sueños traumáticos y dice que los tuvo. Nuestra profesión es así, ¿no? Si viene alguien y te dice, ¿no tenés? Sí, claro que sí, claro. Yo tengo claro, a veces me parece, y de chica otro, que se moría mi abuela. Y soñaba, era importante esa abuela. Y era un horror y cada noche. Y no me quería ir a dormir porque decía, uy, voy a soñar que sí. Me los acuerdo, eso me lo acuerdo. Profe, y no es para irme muy de tema, pero esa gente que dice que nunca se acuerda lo que sueña, ponele, ¿cómo se trabajaría eso en la vida? Nada, no tenés nada para trabajar. Trabajás con lo que aparece ahí. Pero eso sería La pregunta sería, ¿vos te pensás que tendrías que acordarte? Yo me acuerdo de todos mis sueños, se me hace muy raro que la gente no se pueda acordar de los suyos. No, pero la relación con el inconsciente tiene momentos. Pero la pregunta es, porque por ahí te dicen eso también porque suponen que si sos analista te tienen que seducir con tus sueños, con sus sueños, ¿no? Pero
entonces los sueños traumáticos, que es el otro referente clínico que lo lleva a Freud a cambiar la teoría, tiene que ver con la repetición del igual una y otra vez, que lo hace conmover, que no todo el sueño es realización de deseos. Y toma padre acaso de algo también, ¿no? Dice, cuando lo trabaja en el capítulo 7 de interpretación de los sueños en 1900, dice, bueno, tiene que ver con el deseo de que el hijo esté con vida, pero acá lo retoma nuevamente y dice, no, aparece el reproche del hijo, esta cosa insistente del reproche del hijo, que aparece el hijo reprochando ahí, que no lo puedo cuidar, etc. Uno no necesita argumentos fuertes para sentirse culpable, eso puede saber, sobre todo en la neurosis. Bueno, entonces, el sueño de angustia puede tener el mismo contenido que un sueño traumático, la diferencia es que es una vez, el trauma es lo que insiste, y se ve el trauma de insistencia. ¿Qué pasa con lo traumático? Claramente en esta pulsión de vida y pulsión de muerte va a contrapelo del principio del placer, claramente, no lo podemos ocultar eso, que va a contrapelo del principio del placer. ¿Han tenido pesadillas? No, porque por ahí es porque yo nací en el siglo pasado y tuve pesadillas. Sí, es una suerte cuando uno despierta, ¿no? Que yo les contaba que el contrapunto en la psicosis, en una alucinación psicótica, es que no te despertás. Y vieron que a veces el sueño funciona bien como guardián del dormir, y en el mismo sueño uno sabe que está soñando, entonces puede seguir durmiendo porque decís, bueno, no, es un sueño y te permite seguir soñando, seguir durmiendo y no te despierta. Eso sí, tenés mucha suerte, pero ese día. Entonces, lo traumático, el sueño traumático es lo que va contra el principio del placer. ¿Qué era el principio del placer? La tendencia a la homeostasis. Corta la tendencia a la homeostasis. Que ya para Freud estaba rota con la primera experiencia de satisfacción, que él cambia el principio de constancia por el principio de placer, más o menos afecto a constancia, dice, la constancia, la homeostasis que existe en el aparato psíquico. Hay más o menos, hay aumentos y disminuciones permanentes. Eso ya con la primera experiencia de satisfacción. Entonces, los sueños traumáticos es esa repetición que despierta, ¿no? Porque está la otra repetición que adormece, que es la repetición del neurótico, esta cosa del encuentro con lo conocido. La repetición traumática es la que despierta, de lo que sea despierta. Igual generaliza él que ¿se acuerdan que Freud desde el comienzo de su teoría dice que aunque busquemos la causa de un síntoma, se desplaza, hay un afecto que se desplaza hacia nuevos representantes? Él dice ahora, con todo lo que trabajó, dice, eso implica también que en el síntoma hay un núcleo que no es interpretable. Eso tiene que ver con el hecho también, con el traumático, ¿no? Trauma y síntoma. Se interpreta algo, se resuelve algo, pero hay algo que no podemos resolver. Por eso no es una panacea, no todo tiene resolución. Y situemos algo que se puede ya ir armando un cuadrito. Si armamos, lo armo acá, bono.
¿Ustedes ven allá si lo escribo acá? Pongamos principio del placer en una columna. Ustedes escríbanlo todo si quieren. Y acá más allá. Bueno, lo primero que podemos poner en el lado del principio del placer es lo ligado, lo que se liga, ¿no? La energía ligada. ¿Ligada a qué? Una representación. A representaciones. Lo que se puede ligar a representaciones. Pongamos acá energía ligada. ¿Ligada a qué? A representaciones. Por contrapunto, en el más allá, es lo no ligado. No ligado. ¿A qué? A representaciones. Intenta ligarse una y otra vez, pero fracasa. Fracaso de la defensa estrepitosa. Eso sería el ello. Claro, claro. Es irruptivo, ¿no? Además, es irruptivo. De este lado, entonces, queda más del lado del éxito de la defensa. Tomamos éxito. Ahora les hago una salvedad. Y acá hay un fracaso absoluto de la defensa. Les quiero hacer una salvedad y ustedes lo tendrían que poner en el parcial. Freud habla del fracaso de la defensa en el síntoma, aunque un afecto se liga a otra representación sintomática, corporal en la histeria, en el pensamiento de la neurosis obsesiva. Pero desde la lógica de la economía liminal, de la economía psíquica, hay un éxito porque hay una regulación económica cuando hay una formación del inconsciente, aunque sea sintomática, aunque suframos. En cambio, en la compulsión hay fracaso porque con la energía psíquica no se logra ninguna economía regulada. No hay regulación de la economía. ¿Esto dónde se aclara claro? ¿Qué? No está ligado. Claro. Es un intento fallido cada vez. Pero Indiferenciado, sí. hablando de convulsión, como que me resuena con lo de la neurosis obsesiva. ¿Va por ese lado? Sí. ¿O eso sí se liga, pero a diferentes representaciones? Sí, la neurosis obsesiva, pero lo no ligado, una adicción puede estar en cualquier estructura, que es que fracasa, y lo escuchás. Fíjense, no es lo mismo tomar determinado vino en determinado momento, etcétera, que en general lo lográs si no te gusta tanto el vino, que tomar alcohol fino porque se terminó el alcohol y no das más, ¿no? O comer lo que sea, azúcar del tarro, chocolate, se termina el chocolate y vas con el azúcar del tarro. Eso es que no se termina de ligar, que hay algo que es más fuerte que yo, que es el ello. Cuando aparece más fuerte que yo, ustedes escuchen, porque por algo tiene que servir que vengan de noche. Entonces, cuando ustedes escuchen, es más fuerte que yo, ahí está lo funcional. No lo tenía que llamar, pero es más fuerte que yo. Eso. Sigamos. Acá estaría el inconsciente reprimido. No, perdón. El inconsciente reprimido está más allá. Inconsciente reprimido. Perdón. No, está bien lo que dije antes. Acá está el ello. ¿Qué es el ello?
El inconsciente que no puede ser reprimido. Y acá está el inconsciente reprimido. Que no puede o que nunca puede reprimir. Pero en un punto es lo mismo. Lo que pasa es que es verdad, no puede ni tiene posibilidad. Las dos cosas. No es irreprimible. En el principio del placer tenés el retorno de lo reprimido. ¿En qué? En cualquier formación del inconsciente. Cualquier formación eso lo vieron en el texto de la represión. Represión como lo reprimido, en cualquier formación del inconsciente. Sueños, síntomas, ya saben, actos fallidos y chistes. En cambio, acá no está no retorna lo reprimido porque no fue reprimido. ¿Qué podrían tener en el lugar del retorno de lo reprimido? Los sueños traumáticos. Los sueños traumáticos, lo compulsivo, las adicciones. Lo que pasa es que las adicciones tienen que justificar por qué es una adicción. Vieron que a veces se confunde con el objeto. Si bien hay objetos que generan cuestiones químicas, esto es innegable. De hecho, Luca Prodan se va a Italia huyendo de la heroína para salvarse en Argentina. Hay que tener ganas de salvarse en Argentina, y otros no. Pero bueno, sí, tener una adicción terrible química también, decimos. Lo del hecho que dijo que no puede ser reprimido tiene que ver por el fracaso de la defensa. El hecho es el reservorio funcional, que es el inconsciente no reprimido. Claro, no es reprimido por el fracaso de la defensa. No, y en el inconsciente reprimido es porque actúa la defensa, es el éxito. O donde es lo pulsional es lo que es donde no se puede ligar a representaciones, es lo que es más fuerte que yo, ¿no? Lo que pasa es que en el yo está el ello, esa es la complicación. Y ahora vayamos al chiste infantil y los liberamos, ¿no? Ya que estamos así como única cátedra en vacaciones. Fred empieza a jugar con su nieto, tiene un nieto. Y el juego se llama el juego del carretel. En esa época se jugaban esas cosas. Que era lanzar un carretel con un hilo. Era un nietito chiquitito, apenas empezaba con el lenguaje. Acá ponemos juego infantil. Pero se tienen que acordar de qué es juego infantil. Juego infantil. Empieza a jugar con el nieto, con el juego del carretel. La particularidad del nieto es que su madre se iba. Se iba y volvía. Y el nene jugaba con el carretel y cuando el carretel se iba no tenía todavía lenguaje, pero sí oposiciones, no podía decir claro, pero estaba en la estructura del lenguaje que son oposiciones. Cuando el carretel se iba, él decía for, se fue, ¿no? Es como si en castellano dijéramos se fue, y da como acá está, ¿no? Y jugaba todo el tiempo a eso. Cuando yo la cursé, la materia, me acuerdo que se había deducido de eso, pero no por el docente, entre nosotros, que tenía que ver con el juego infantil, que el juego infantil implicaba ser activo en lo que uno vivía pasivamente. Si sufrías porque tu vieja se iba, después largabas un carretel. Lo que Freud va a decir no es solo eso, si bien lo dice, pero eso no es el hueso. Acuérdense del juego infantil por dar. Y la oposición entre se fue y acá está. Lo que a Freud le llama la atención del nietito es que lo que a él lo hacía sufrir, que la vieja se fuera, tenía que ver con echar al carretel, sacar de su vista el carretel, ¿no? Se iba la abismar de su vista. Y dice Freud, ¿por qué que el carretel no está en su vista dura más? Es más prolongado en tiempo que el carretel esté con él.
si lo que le daría placer sería el recuperar el carretel. Entonces, ahí también nos lleva a pensar cómo repite lo que más lo hace sufrir en el juego. Y ahí también sitúa el más allá del principio del placer. Por eso tienen que situar los 3 referentes clínicos, que es el juego infantil y lo que se ve en el juego infantil. Que se repite lo que más hace sufrir. Ponele un niño que es operado y sufre por eso, juega a que opera, no sé, al conejito. Pero podría jugar a que lo saca a pasear. ¿No? Y también esto de repetir lo que hace sufrir como un modo también de intentar negarlo. Pero he fallido en eso. Y a Freud le llama la atención para situar lo que está más allá del principio del placer. Esto lo pueden situar en tantas cosas, en llegar, por ejemplo, en ciertas economías se escucha esto, rompí las tarjetas de crédito porque me endeudo y después no sé qué, no puedo dejar de endeudarme, se escucha mucho eso. Y el placer de adquirir algún objeto es mínimo en relación al torturarse con la deuda durante 12 meses. A veces resuelven y no hay más cuotas, vieron que pasamos por distintas cosas nosotros. Pero esto a lo que a la preocupación por la deuda. Muchas veces pasa en fiestas, la fiesta dura, qué sé yo, 12 horas, 6 horas, 4 horas, y después queda la deuda, las vacaciones, lo que ustedes quieran, aunque tenga apariencia de que bien la pasé, ¿no? O estar en un lugar donde ya uno quiere puntuarlo y no poder puntuarlo, y darte cuenta que te querés ir y no podés ir, y hay algo más fuerte que la persona que lo retiene en esa situación que quisiera dejar, pero no puede. Pulsión de muerte. A todos nos suena alguna cuestión. Bueno, decime. Capaz no tiene mucho que ver, pero esto se relaciona un poco con las terapias con los nenes, que capaz los hacen jugar un poco más, o tiene que ver con capacidades de que... En lugar de solamente con los niños trabajar con el juego. El juego tiene el análisis con niños en lugar de la asociación libre. Vos les dejas elementos, distintos juegos, o cosas, o papel, lo que quieras, y el niño va agarrando y va jugando desde lo que quiere. Y ahí vas viendo, ¿no? Tiene lugar de la asociación libre, ¿no? Si es un niño más grande y juega al ajedrez, cómo mueve cómo mueve las piezas, qué le pasa. El ajedrez es muy edípico, es matar al rey, quedar, ¿no? Y la figura de la reina. Ese tiene lugar de la asociación libre. Sí. Decime. Lo del cambio que lo dijiste al principio, pero dijiste que no era lo principal del juego infantil. El hacer activo lo pasivo. Sí. Eso se puede, eso pasa, pero lo principal es repetir lo que está más allá del principio del placer. Eso dure más, es por ese lado. Eso de cambiar el niño del lugar pasivo al activo es parte del juego. Es parte del juego y es parte de tramitar. Pero a Freud le llama la atención que se repite con más duración en el tiempo lo que le hace sufrir. Sí, pero más o menos está